Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. A la hora de ejercer el voto, ¿deben los cristianos votar por un partido de derecha o por un partido de izquierda? ¿Qué dice la Biblia en relación a estas corrientes ideológicas? Para tratar este tema tenemos con nosotros al doctor José Alberto Ortiz y a Tony Flaquier. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios de estar aquí. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Doctor, usted como abogado, para que nos plantee aquellos asuntos jurídicos, ¿verdad?, que propugna tanto la derecha como la izquierda, y Tony, que muchas personas lo conocen como el director de Acción Cristiana y como empresario, pero pocas personas saben, Tony, que tú tienes una licenciatura en Economía con una concentración en Ciencias Políticas. ¿Es así? Sí, correcto, sí. Qué bueno. Doctor, ¿por qué la política se divide en partidos de izquierda y partidos de derecha? Realmente el origen de esa división viene de la época de la Revolución Francesa. Luego que se proclamó la misma en el año 1789, los partidarios de cierta corriente ideológica se sentaban a la derecha del Parlamento y los partidarios de una corriente ideológica distinta se sentaban del lado izquierdo. Luego, en Inglaterra, comenzó la división entre los Tories, que son los conservadores, que se sentaban siempre del lado derecho en el Parlamento británico, y entre los Whigs, que luego pasaron a ser los laboristas británicos, que se sentaban del lado izquierdo. Entonces, comenzó en Europa esa discusión sobre la política de derecha y la política de izquierda, y todo tenía que ver con la relación del individuo con el Estado. La izquierda siempre propugnó, o siempre ha propugnado, por una mayor dependencia del individuo con el Estado, y un Estado grande que pueda atender las necesidades de los individuos. Por su parte, la derecha siempre ha propugnado por un Estado más pequeño, menos burocrático, y un individuo menos dependiente del Estado, lo que implica una reducción de impuestos o de cargas impositivas. Eso es en cuanto a la parte económica. Y en cuanto a la parte política, las cosas han evolucionado. Quiero que Tony abunde sobre el tema para nosotros profundizar en la conversación, porque ya esa diferencia entre derecha e izquierda no es tan notoria. Dejó de ser notoria un tiempo con el colapso de la Unión Soviética, pero ha vuelto a cobrar vigencia con ideas nuevas que la izquierda ha asumido provenientes de la ideología de género y vamos a decir, el renacer o la revigorización de los partidos de derecha en Estados Unidos y en América Latina. Tony, esos partidos de izquierda que propugnaban por una mayor participación del Estado en el sistema de salud, el sistema de pensiones, en la educación, ¿tuvieron éxito, si podemos decirlo así, o es el Estado, o fue el Estado un mal administrador? Yo creo que el Estado generalmente es un mal administrador. Yo soy, ¿verdad?, filosóficamente entiendo que el Estado debe ser un regulador, pero no un interventor de la economía. Entiendo que el Estado no está llamado a convertirse en un, digamos, padre de la economía o a intervenir en todos los procesos económicos, porque ha probado históricamente ser fallido, ¿verdad? Desde todos los procesos históricos que nosotros conocemos relacionados con la izquierda, por ejemplo, la Revolución Rusa, por ejemplo, todos los procesos históricos en Latinoamérica que tienen que ver con gobiernos de izquierda que se han instalado y han tratado de construir un Estado basado en la eliminación de la propiedad privada, la intervención del Estado en todas las áreas de la vida, en la salud, en la economía, en la educación, ha probado ser fallido y fracasado. Para muestra un botón, el gran fracaso de la Unión Soviética, porque la economía sencillamente no se podía sostener. ¿Por qué? Porque la economía en un Estado socialista parte de premisas filosóficas equivocadas. La premisa filosófica equivocada en un Estado socialista es que el hombre es fundamentalmente bueno, está siendo explotado por un sistema, por una maquinaria capitalista, pero que si el Estado, si la fuerza de la revolución logra rescatar a ese hombre y hay un Estado que intervenga y cree igualdad, uno de los principios fundamentales de la izquierda es
el egalitarianismo, es decir, que todos sean iguales, pero lo que en la práctica se ha dado es que hay un egalitarianismo de la pobreza, es decir, normalmente los estados socialistas terminan empobreciendo a todo el mundo y ahí termina la historia de la igualdad. Cuando hablamos de estados socialistas, hablamos de estados que están dominados por hombres, que están buscando sus propios, ejerciendo sus propios criterios, buscando sus propios beneficios y al final lo que quieren muchas veces es perpetuarse en el poder. Exacto. Te decía que parte de premisas equivocadas porque nosotros como creyentes que estamos haciendo este análisis, ¿verdad? Porque estamos haciendo un análisis político, pero siempre tenemos que referirnos a esa cosmovisión cristiana. Como creyentes nosotros sabemos que el hombre no es fundamentalmente bueno, ni intrínsecamente bueno. Y como no es intrínsecamente bueno, la naturaleza del hombre, según lo describe la Biblia, es una naturaleza egocentrista. En un sentido, ¿verdad? El capitalismo, digamos, funciona mejor porque parte de una premisa de lo que el hombre caído es realmente. Y normalmente cuando tú estás atendiendo lo tuyo y tú estás cuidando lo tuyo, tú te esfuerzas y tú trabajas. La idea en una sociedad de hombres caídos de que tú vas a trabajar y te vas a matar en pro de una revolución, en pro de la sociedad, eso en la práctica no funciona. Obviamente eso no significa, y ahí donde digo que el Estado debe ser un regulador, que el Estado debe dejar a los hombres en un laissez-faire, laissez-passer, como había la teoría económica del capitalismo salvaje, porque eso no es la idea. Yo creo que en la Escritura realmente promueve la propiedad privada, promueve un sistema de respeto a la propiedad privada y al esfuerzo privado. La Escritura promueve una meritocracia y esos son valores que se acercan más a la derecha. Sin embargo, en un Estado, el Estado, como la Biblia lo contempla, también tiene un aspecto de misericordia. O sea que en la Biblia tú ves que, por un lado, hay muchos elementos de las derechas, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la religión y al culto, la importancia de la familia, todo eso lo asume el conservadurismo de derecha históricamente. Pero por otro lado también, el Estado, tal y como lo concibe la Biblia, el gobierno, debe ocuparse de la misericordia y debe ocuparse de la justicia, de esas dos cosas. Y en ese sentido, normalmente los estados socialistas, ¿verdad?, tienen ese enfoque hacia el egalitarianismo y hacia el Estado que es un Estado, vamos a decir, benefactor. El Estado que facilita todas las cosas para que todo el mundo tenga todo de todo. Yo diría que muchas veces eso acaba siendo un Estado populista para mantenerse en el poder. Exactamente. Al final es una demagogia lo que hay muchas veces. Todos los experimentos de socialismo, en el fondo, lo que ha habido es una demagogia, porque lo que en realidad ha sucedido es que no ha habido un egalitarianismo, sino que simple y sencillamente los que controlan los mecanismos del partido político o de la política, en el caso del comunismo era del partido, en el caso del socialismo con sus diferentes vertientes, porque el socialismo ha tenido una evolución desde el socialismo democrático, ¿verdad?, que era una respuesta al socialismo revolucionario que se practica en Rusia. La respuesta de Europa era: nosotros no queremos un socialismo revolucionario, queremos un socialismo democrático donde haya un gobierno socialista, un Estado benefactor, haya un control de la distribución de las riquezas, pero por la vía democrática y sin tampoco destruir totalmente el sistema capitalista. Ese mismo socialismo democrático evoluciona eventualmente en la democracia cristiana, por ejemplo, que es una forma la democracia cristiana no, en el socialismo democrático. Y el socialcristianismo también, que toma elementos del socialismo y elementos del cristianismo. Por esa definición que Tony da, José Alberto, cualquiera diría entonces, ¿la Biblia se inclina por el partido de derecha? No, yo creo que la Biblia se inclina por la autoridad de Dios. Y la Biblia contiene sus propias enseñanzas aplicables a la política. Ni Dios, ni Jesucristo, ni la Escritura son de derecha o de izquierda.
Dios es un Dios de autoridad y que ha trazado una enseñanza en su palabra. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que se pueda aplicar a las decisiones políticas y a las decisiones económicas de un país. Ya Tony lo ha hablado. La Biblia nos enseña el valor del trabajo individual, nos enseña la meritocracia, nos enseña la misericordia del individuo hacia el más necesitado, nos enseña la virtud del ahorro, pero también nos enseña a nivel de lo que es vida política o práctica política, nos enseña el respeto a la autoridad, no solamente a la autoridad de los padres, sino a la autoridad del Estado. La Biblia dice claro que no en vano los magistrados llevan la espada para castigar al que hace lo malo, pero también el Estado premia al que hace lo bueno. De esa enseñanza de lo que es el imperio de la ley, se deriva que la Biblia proclama su favor por el Estado de Derecho. Entonces, la Escritura no solamente nos trae enseñanzas económicas, sino que nos trae enseñanzas políticas enfocadas en lo que es el respeto a la autoridad y sumisión a la autoridad, porque ha sido constituida por Dios, el respeto a la ley, el respeto a lo que es el Estado de Derecho y a los mecanismos que se ha establecido, y ¿por qué no? El respeto a la democracia, porque aunque la Biblia fue escrita en una época donde no había democracia, la democracia fue traída al mundo por los cristianos. Fueron los cristianos los primeros que proclamaron la necesidad de que existiera una separación de poderes, porque había que evitar, ya el cristianismo que había pasado por una fase histórica de ser perseguido y había sufrido el rigor del Imperio Romano y de las persecuciones de un gobierno absolutista, de un régimen político absolutista, era importante que en un sistema político existiera un sistema de lo que es contrapeso de poder, que las actuaciones del monarca o del ejecutivo puedan estar controladas por otro cuerpo, que es el cuerpo legislativo, por un congreso, y que tanto las actuaciones de ese poder ejecutivo como de ese poder legislativo pudieran ser examinadas por un poder judicial. Y también una ciudadanía que puede estar en capacidad de colocar a sus gobernantes y también de removerlos. No podemos decir que el cristianismo sea de izquierda o sea de derecha. Ahora, en diferentes fases de la historia, ciertas tendencias cristianas o religiosas se han, vamos a decir, enamorado de una determinada tendencia. Ponemos el caso de la relación de las iglesias o de las confesiones religiosas con la izquierda. La primera que se relacionó con la izquierda fue la Iglesia Católica, o una rama de la Iglesia Católica, que desarrolló toda una teología llamada Teología de la Liberación, donde pretendía incorporar a las enseñanzas de la Iglesia Católica, pretendía incorporar la filosofía marxista. Luego hubo un sector de la Iglesia Evangélica, sobre todo en Estados Unidos, que comenzó a desarrollar toda una teología llamada evangelio social, de que Cristo había venido a cambiar las estructuras sociales de la sociedad y que la iglesia tenía que enfocarse exclusivamente en trabajar con los más necesitados. Y esa enseñanza fue desvirtuada en la práctica porque las iglesias que se ocuparon del evangelio social se convirtieron en organizaciones de ayuda benéfica y dejaron de predicar el evangelio y descuidaron su enseñanza. Ahora, ¿qué ha pasado, Pastor Eduardo, en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 20 años? Luego del colapso del comunismo, de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, la izquierda marxista tuvo que reciclarse y necesitaba nuevas causas para poder sobrevivir y poder relanzarse. Y la ideología de género, que ya se había enquistado en los centros de poder, como la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, le dio a los partidos de izquierda la excusa perfecta para poder relanzarse y colocarse en el mapa político. Como la ideología de género es anticristiana y ha sido diseñada para perseguir a la iglesia, los partidos de izquierda en muchas partes del mundo, lo estamos viendo por ejemplo en España, lo vemos en Francia, lo estamos viendo con el Partido Demócrata en Estados Unidos, se han declarado anti-Dios, anticristianos, anti-iglesia, anti-enseñanza bíblica, anti-familia, anti-vida, y han empujado a los ciudadanos cristianos a votar por los partidos de derecha. Que los partidos de derecha en la mayor parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en América Latina, han encontrado en el pueblo cristiano
un blanco de público para poder fortalecer sus filas de votantes. Entonces usted ve que los partidos de derecha le están diciendo a los votantes cristianos: si ustedes votan por nosotros, nosotros garantizamos respeto a la vida, garantizamos respeto al diseño de Dios para la familia, garantizamos un Estado más pequeño, que es un postulado de la derecha, más libertad económica, no lo vamos a ahogar con impuestos, pero sobre todo le están trayendo tranquilidad a los cristianos de que en temas como el aborto, temas como el matrimonio entre homosexuales, temas como la educación sexual en las escuelas públicas, van a respetar los derechos de las familias. Entonces, se ha producido una convergencia entre los votantes cristianos y los partidos de derecha, que le ha permitido a la derecha, sobre todo en Estados Unidos, ahora con Donald Trump y el Partido Republicano, y en países de América Latina, como Brasil, como Chile, ahora el caso de Uruguay con Luis Lacalle, poder obtener victorias electorales. Eso es lo que ha pasado, una convergencia, pero no podemos decir que el cristianismo sea de derecha. Ok, pero tú dices que esos partidos de izquierda, con todos esos postulados en Occidente, se han desarrollado con esos postulados que son anticristianos. Pero yo no lo entiendo, Tony. Entonces, ¿cómo se han desarrollado? ¿Cómo han ganado tantos adeptos si tienen principios anticristianos? En Occidente, bueno, Sí. porque Occidente desde hace tiempo viene en un proceso, digamos, de abandono del cristianismo en sí. Yo creo que Europa ahora mismo podríamos decir que es una sociedad post-cristiana y está pasando en muchos lugares de Occidente. Desde prácticamente la Ilustración, yo creo que ahí podemos trazar históricamente dónde se produjo, ¿verdad?, el comienzo de la gran caída. Hasta la Edad Media, la escritura, la autoridad de la escritura era incuestionable. A partir de la Ilustración, comienza un cuestionamiento a la autoridad de las escrituras, que comienza con preguntas que eran adecuadas, no necesariamente equivocadas. Por ejemplo, ¿es el hombre capaz, mediante la razón, de conocer la verdad? La respuesta es que sí, el hombre tiene capacidad. Ahora, ¿es el hombre capaz, mediante la razón, de conocer toda la verdad? La respuesta es no, porque hay aspectos metafísicos de la vida que no pueden encontrar respuesta simple y sencillamente por el ejercicio de la razón. Es un aspecto de fe. Entonces ahí empieza el rompimiento y se llega a un extremo, ¿verdad?, en la Ilustración, donde no solamente se cuestionaba, sino que se empezó a repudiar al cristianismo. De hecho, en la Revolución Francesa ocurrió precisamente el primer conato de un gobierno anticristiano en Occidente, que fue cuando la Revolución Francesa persigue a todas las estructuras católicas porque entendían, y con ciertas razones, que estaban muy asociadas al poder político de esa época y a lo que representaba ese poder político, ¿verdad? Pero ese proceso ha continuado en el siglo XIX, en Europa sobre todo en las universidades de Alemania. Comienza el liberalismo teológico y comienza el cuestionamiento otra vez a la Biblia de vuelta, de una manera mucho más, digamos, acuciante en contra de la Biblia, al punto que prácticamente esa moda de despreciar la Biblia como un instrumento de guía de verdad, a la verdad del hombre, llegó a tal punto que prácticamente en Europa empezó en las academias y en los centros académicos una disociación entre el cristianismo y lo que era ciencia. Eso se replicó en los Estados Unidos inclusive, y eso comenzó a afectar universidades que habían sido instituciones cristianas por largo tiempo, como el caso de Yale, Princeton, Harvard, y esos colegios que fueron fundados como seminarios. Entonces, esto ha sido un proceso, ¿verdad?, de irse desconectando de los fundamentos de la escritura occidente. Ese proceso se aceleró mucho también con la entrada de muchos filósofos y educadores europeos a la academia norteamericana, como es el caso de Herbert Marcuse, que fue uno de los teóricos de la escuela de Frankfurt, marxistas, por cierto, ellos. Y así se fue poco a poco, al punto que hoy en día el 85% en la academia en Estados Unidos, del profesorado en las universidades, es de corte liberal que rechazan casi siempre la Biblia. Entonces, para no hacer una historia muy larga, realmente lo que ha pasado ahora es simple y sencillamente que Occidente ha roto su relación con esos fundamentos, se ha convertido en una sociedad poscristiana
Y obviamente esto es el resultado de una sociedad poscristiana, porque yo creo que es importante, Eduardo, definir cuáles son los conceptos de derecha y cuáles son los conceptos de izquierda, para que podamos entender mejor el tema, ¿verdad? Pero esas definiciones las vamos a hacer en nuestro próximo segmento. Exacto. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. A la hora de ejercer el derecho al voto, ¿deben los cristianos votar por un partido de derecha o de izquierda? Eso preguntábamos en nuestro primer segmento y el doctor José Alberto Ortiz y Tony Flaquer han estado explicándonos cómo se divide la política en partidos de izquierda, partidos de derecha, qué es esa ideología. Y estamos viendo si la cosmovisión bíblica cristiana favorece a los partidos de derecha o a los partidos de izquierda y cómo esto se expresa en nuestra sociedad. En el segmento anterior finalizábamos y Tony nos iba a explicar de una manera más detallada las características tanto de la izquierda como de la derecha. Yo creo que es importante citar algunos elementos que no son exhaustivos, aquí no lo vamos a tratar todos, ni tampoco muy profundos, pero sencillamente señalar algunos elementos que se presentan, digamos, de manera conjunta en todos los movimientos que son de izquierda. Normalmente hay una resistencia al poder establecido y al orden establecido. Hay un control mayor de la economía que en los gobiernos de derecha, el Estado grande, el Estado protector, el Estado benefactor, el Estado que interviene en todos los procesos, más protección social, casi siempre lo vemos en Estados Unidos ahora, para dar un ejemplo concreto, con el tema de cómo, por ejemplo, la administración de Obama quería una protección social de regalar el seguro médico con el Obamacare a prácticamente todos los ciudadanos. Y eso lo vemos en casi todos los regímenes de corte socialista. El Estado quiere ser el benefactor y para eso construye un Estado cada vez más grande y cada vez más grande que se hace dependiente de esas supraestructuras políticas. ¿Y cómo se mantiene ese Estado benefactor? ¿Con impuestos? Ese Estado benefactor se mantiene de dos maneras. Se mantiene de dos maneras solamente. O de los impuestos que genera la riqueza de un país y que los puede aguantar, o de los impuestos más los préstamos que el Estado tiene que buscar para poder mantener esa tropa política. Por ejemplo, en República Dominicana, el Estado está siendo cada vez más grande y más grande. Hoy en día, el Estado dominicano tiene muy probablemente más de 1 millón de empleados. ¿Okay? Ahora, ¿cómo mantenemos 1 millón de empleados que prácticamente se tragan el 73% del presupuesto de los gastos corrientes? ¿Qué porcentaje, Tony? En el presupuesto de ahora, el 73% del presupuesto de la nación es gastos corrientes. Gastos corrientes casi siempre tiene que ver, ¿verdad?, con el mantenimiento de edificios, pero el grueso de esos gastos casi siempre viene por el tema de la nómina pública. ¿Se necesita en la administración pública alrededor de 1 millón de personas en nuestro Yo no país? creo. Yo creo, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el consulado dominicano en Suiza hay 27 diplomáticos representando a República Dominicana. Y sin embargo, otros países grandes, como podría ser, si no recuerdo mal la cita, el caso de México, lo que tiene son 7 o 8 diplomáticos. O sea, es un Estado benefactor, es una maquinaria política. ¿Y no será que tenemos una mayor actividad diplomática, Tony? Bueno, yo no creo eso realmente. Yo lo que creo que sencillamente es un Estado, precisamente el Estado benefactor socialista que quiere controlar la economía, quiere engrandecer el Estado, porque en la medida en que el Estado se engrandece y crece, esa clase política se hace más indispensable, se hace más importante, controla más todos los medios en el Estado, ¿entiendes? Y esa es la filosofía que tienen estos gobiernos de corte izquierdista o de corte liberal. También aceptan mucho la diversidad cultural, por ejemplo, todo ese tema de la revolución sexual, las libertades sexuales, es muy pro izquierda. Y eso no es nuevo. Desde el siglo XIX, nosotros vimos en los tratados de Engels, por ejemplo, en el libro que él escribe sobre el origen de la familia, la propiedad y el Estado, cómo ya Engels declara que la real revolución está en el hogar, que no es un tema solamente de una diferencia de clases, del obrero contra el capitalista, contra el patrono, sino que es esa mujer explotada por un sistema heteropatriarcal, concepto que luego toma
toman otros filósofos más adelante, entre los cuales están la famosísima Simone de Beauvoir, pero también está la Escuela de Frankfurt en Alemania, con Marcuse y esa gente, donde prácticamente plantean que la familia no tiene razón de ser, que el bienestar del hombre, la felicidad del hombre va a venir por una total liberalización sexual y que parte de esa liberalización debe ser el hecho de que la mujer no esté sometida a un sistema heteropatriarcal. Y también, como dijimos, ellos propugnan por un Estado grande que supuestamente debe representar a ese colectivo de personas, ¿verdad?, para protegerlos de aquellos que quieren abusar de él, como ese capitalismo salvaje. O sea que para ellos el Estado, ellos mismos que manejan el Estado, nunca van a abusar del pueblo. No, eso es lo que dicen ellos, pero en la práctica nosotros sabemos, porque ahí está, gracias a Dios, nosotros estamos conversando esto a 100 años de 1917, donde ya vimos lo que pasó con la Revolución Rusa, hemos visto lo que ha pasado con Cuba, hemos visto lo que ha pasado con la Venezuela de Maduro, hemos visto lo que ha pasado en los países socialistas como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia y todo eso, donde realmente al final, o sea, el gran perdedor fue precisamente el pueblo. Y los valores de la izquierda tienen fundamentalmente, ellos hablan mucho de la igualdad, el egalitarianismo del que estábamos hablando ahorita, solidaridad, progresismo, revolución. En contraste, la derecha, el conservadurismo, normalmente está más cercana a los poderes establecidos. El conservadurismo cree en la familia, el conservadurismo cree en la importancia y la necesidad de la iglesia y de la religión en una sociedad, cosa que, por ejemplo, en el socialismo histórico se despreciaba la religión como el opio de los pueblos. Y en ese sentido, ¿verdad?, aunque vemos que no necesariamente, porque estamos hablando de conceptos, conceptualizaciones, pero dentro de esa gama de conceptualizaciones a la izquierda o a la derecha, ¿verdad?, pues hay matices, uno se acerca más a un lado, otros están más al centro, otros más a la izquierda, entonces todas esas cosas no son, ¿qué te voy a decir?, no en todo gobierno necesariamente socialista todas estas cosas se dan, pero en general sí. Así es que la derecha y el conservadurismo propugna por un Estado pequeño y defiende las libertades individuales, ¿verdad? Y ahí, como te dije, como en este programa no lo podemos tratar, pues nosotros vemos en la derecha una gama de cosas donde está el libertarianismo a ultranza, por ejemplo, que cree que el Estado no se debe meter en absolutamente nada, pero hay otros gobiernos de derecha, más a la izquierda de ese libertarianismo ultranza, que dice que no, que el Estado debe permitir una economía capitalista, debe proteger el interés individual, tiene que ser un Estado regulador y no interventor, pero que también realmente el Estado tiene que ejercer cierto cuidado y cierta protección. ¿Tú tienes en mente algún Estado que esté practicando eso? Bueno, yo te diría que como capitalismo, ¿verdad? Capitalismo en sí, un Estado capitalista, el Estado, vamos a decir, por excelencia capitalista de derecha en el mundo ahora mismo son los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y sin embargo, hay una fuerza, un empuje muy fuerte para que Estados Unidos avance hacia posturas más socialistas. En Europa se da mucho el socialismo democrático, los gobiernos de Suecia, Inglaterra, España, ahora mismo Francia, y muchos de estos gobiernos han sido tradicionalmente socialdemócratas. Se creen un capitalismo, pero entienden la necesidad de que haya un Estado que intervenga, que regule y que controle y que sea un Estado benefactor. Eso tiene sus pros y sus contras, eso lo podríamos analizar. Y no es el punto de este programa, pero hay veces que es exitoso, ¿verdad? En Europa ha sido un programa exitoso por muchos años, pero por muchas razones también están empezando a haber fracturas y fisuras dentro de esos conceptos. Y por ejemplo, tú tienes una situación ahora como en Suecia, donde el Estado benefactor, según analistas y estudios que yo he leído, que he visto sobre el tema, dicen que ya es un Estado insostenible, porque el bienestar social que provee Suecia no lo puede mantener, porque están pasando otras cosas que afectan ese Estado. Por ejemplo, no hay una tasa
de crecimiento poblacional que empuje más jóvenes hacia arriba, hacia los puestos de trabajo, para poder sostener un sistema social con el costo que tiene. Y los impuestos son muy altos. Entonces, básicamente definimos lo que son la izquierda y la derecha. Y en ese sentido, y voy a ir contrario un poco a lo que tú decías, José Alberto, ahorita, yo creo que en la situación que estamos hoy en el mundo, ¿verdad? Los creyentes, podríamos decir que la derecha conservadora, no estoy hablando de la ultraderecha, ni estoy hablando del fascismo, que ni siquiera es una derecha, porque el fascismo es algo aparte, pero la derecha conservadora representa más los valores cristianos que lo que sería, por ejemplo, el socialismo liberal en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque el socialismo ha fracasado, como tú bien explicabas, y el fracaso ha sido estrepitoso, y la marca del fracaso fue la caída del muro de Berlín, la destrucción, digamos, completa de Rusia después de la caída del muro de Berlín, y ese socialismo ha tenido que reinterpretarse. Y ese socialismo ha surgido ahora con un concepto de rémora, lo que llama la rémora del socialismo. La rémora es el pequeño pez que se pega del pez grande para poder avanzar, carente ya de una ideología creíble, porque todas esas tesis de Marx y de Engels sobre el capital y la lucha de clases cayeron en un total descrédito a partir de la caída del muro de Berlín. Ellos han tenido que reinventarse con conceptos que son, digamos, conceptos revolucionarios. Y por eso ellos han buscado montarse en la tabla de movimientos como el ecologismo, de movimientos como, por ejemplo, la revolución sexual moral que hay en el mundo en este momento, de movimientos como el feminismo, que es de origen de izquierda también y de origen de personas que eran marxistas, ¿verdad? Todos esos que citamos ahorita, para poder reinventarse y poder continuar siendo relevantes en este mundo. Fíjate cómo hoy en día el tema, por ejemplo, del Partido Demócrata y los izquierdistas en Estados Unidos no es tanto un tema económico, es un tema de dejen entrar a los indocumentados sin ningún tipo de control, tenemos que implementar el aborto, tenemos que implementar, hay que haber un cambio social, necesitamos tener un matrimonio homosexual, tiene que haber igualdad en ese sentido. O sea que son postulados que no tienen que ver tanto con los temas económicos, así como son temas más bien sociales, y ellos se han montado en esa plataforma para poder subsistir. Ustedes han explicado esos temas muy bien. Ahora, me imagino que nuestros televidentes o radioyentes, ante todas esas opiniones, deben estar un poco confundidos, porque podríamos decir entonces que la cosmovisión cristiana se apoya más en los principios de los grupos de derecha, entonces, José Alberto. Claro que no. Y es la posición que he sostenido desde el principio del programa. La Escritura, la Biblia, no es una religión. El cristianismo no es una creencia religiosa, es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo. Es ver el mundo con los lentes del Dios que es autor de las Escrituras. Y ese Dios tiene una posición, tiene una visión con respecto a lo que es el ejercicio político. Ahora, sí estoy de acuerdo con Tony de que la derecha es la que se acerca al cristianismo, no el cristianismo a la derecha. Y los políticos de derecha han logrado un punto de convergencia con los votantes cristianos. ¿Por qué? Porque los votantes cristianos, que en el pasado, en la década del 70, la época romántica de la izquierda, muchos de ellos simpatizaron con las ideas de izquierda, las ideas revolucionarias, las ideas de igualdad, una igualdad malentendida, como explicó Tony en el primer segmento, se han dado cuenta que todo era un engaño. Y más cuando la izquierda se recicló o pretendió reciclarse a través de movimientos como el ecologismo, la revolución sexual, la ideología de género, entre otras ideologías que son satánicas. Entonces, los políticos de derecha, cuyas ideas se acercan en muchos postulados a la cosmovisión bíblica de la política, simplemente se ha producido un acercamiento y los votantes cristianos, para ejercer su derecho,
están apoyando partidos de derecha que están garantizando en el poder el respeto a la vida, el respeto al diseño de Dios para la familia, el respeto al derecho y a la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos, entre otros aspectos. Lo vemos ahora en el caso de Estados Unidos, que es el ejemplo más práctico que tenemos. Donald Trump se lanzó en su campaña del 2016 sobre una plataforma política cristiana y una plataforma nacionalista. Él buscó el apoyo de diferentes grupos y a los nacionalistas les garantizó ser más estricto con las leyes migratorias, pero a los grupos cristianos les garantizó respeto a la vida. ¿Y cómo yo voy a respetar la vida de los no nacidos? Colocando en la Suprema Corte de Justicia jueces pro vida que en el futuro puedan revocar la infame sentencia de Roe versus Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos. Trump le ha cumplido a los grupos cristianos, no solo nombrando 2 jueces conservadores que le dan a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos su primera mayoría conservadora en casi 40 años y que garantiza la revocación del Roe versus Wade en un futuro cercano, sino que además recortó los fondos gubernamentales a organizaciones que se dedican a promover el aborto fuera de Estados Unidos, como es el caso de Planned Parenthood. Y ese recorte de fondos ha llevado a Planned Parenthood no solamente a mermar sus actividades en América Latina y en el mundo, sino que también han cerrado varias clínicas de aborto en Estados Unidos porque no están recibiendo el financiamiento del gobierno. Por esa razón, Planned Parenthood lanzó toda su apuesta hacia la campaña de Hillary Clinton, invirtiendo aproximadamente $53 millones en la campaña de ella. Y fue el principal donante de Hillary Clinton en su campaña del 2016, lo que le dice al mundo que el Partido Demócrata de Estados Unidos ha abrazado ideas radicales de izquierda, porque vemos cada vez a políticos demócratas más firmes en su posición a favor del aborto, más firmes en su posición a favor del matrimonio entre homosexuales, hasta el punto que recientemente pudimos ver en televisión cómo una diputada del Partido Demócrata propuso públicamente un proyecto de resolución para retirarle al presidente de los Estados Unidos sus poderes de guerra y prácticamente apoyando a Irán, un país que mata a los homosexuales que los demócratas defienden, que limita los derechos de las mujeres que los demócratas defienden y que es un estado dictatorial, un estado que se basa exclusivamente en la religión islámica, un estado que persigue a las mujeres, que persigue a los homosexuales, y ahí se notan las incoherencias políticas de los grupos de izquierda. Uno está viendo grupos de derecha cada vez más coherentes en su práctica política y en su práctica gubernamental, y por eso se está produciendo ese acercamiento. Hay que destacar que la derecha, por lo menos en América Latina, estaba muy desacreditada hasta que en los últimos tiempos ese acercamiento de la derecha con las ideas políticas cristianas está produciendo un despertar político de la derecha en América Latina. Vimos en el caso de Costa Rica como Fabricio Alvarado, sobre una plataforma política cristiana, de un 1% que le daban las encuestas, estuvo a punto de ganar la presidencia, perdió en una segunda vuelta. Sebastián Piñera, apoyado por la Iglesia Evangélica en Chile, pudo ganar las elecciones en una segunda vuelta. El caso de Luis Lacalle en Uruguay pudo ganar en una segunda vuelta, y el caso de Jair Bolsonaro en Uruguay, en Brasil, también fue una victoria muy notoria porque derrotó a un monstruo de izquierda y político como era el Partido de los Trabajadores, cuyo líder es Lula da Silva. Lo que sí sostengo no es que el cristianismo sea de derecha, es que las ideas políticas de derecha están en sintonía con la cosmovisión bíblica cristiana. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no tiene que acomodarse a nadie. Son los hombres los que tienen que adaptarse al Dios de las Escrituras. Yo no puedo decir que los políticos de derecha son políticos cristianos, pero vamos a decir que como políticos en los últimos tiempos están demostrando más tacto político, más habilidad política y mayor agudeza que los políticos de izquierda. Aunque no lo estén haciendo por convicción, sino por conveniencia política. No, y porque también el conservadurismo es lo que yo decía ahorita, y quiero hacer una clarificación para que no se me malentienda. Yo decía que el conservadurismo se acerca más a lo que es la cosmovisión cristiana, del momento en que el conservadurismo dice que la familia es importante, que el matrimonio entre un hombre y una mujer natural es importante, que la vida del no nato es importante. Eso se acerca a lo que nosotros creemos.
Yo no estoy diciendo que el cristianismo es ni de derecha ni es de izquierda. Estoy diciendo que en este momento histórico en que nosotros estamos, en la derecha, el conservadurismo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de la ultraderecha, la derecha moderada, el conservadurismo representa más los valores del cristianismo. Ahora, debo decir algo importante, y en esto debo clarificar esto. El creyente realmente no es ni de izquierda ni es de derecha, es creyente, simple y sencillamente. Su alianza primaria, fundamental, tiene que ser con la palabra de Dios y la verdad revelada por Dios. En ese sentido, ¿verdad? El creyente tiene que estar anclado, su cosmovisión, su filosofía política, más a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa. Y eso es importante. Mañana la derecha o este conservadurismo puede evolucionar de una manera que esté negando principios cristianos. Entonces nosotros somos de derecha. No, nosotros no somos ni de derecha ni somos de izquierda. Nosotros vamos a buscar y apoyar a aquellos partidos que representen más la cosmovisión cristiana. Tú lo has dicho. Aquellos partidos que representen más, no completamente, porque no creo que lo haya, la Correcto. cosmovisión cristiana. Ahora, un creyente que quiere participar en política como ciudadano, que quiere contribuir a su país, debe participar en un partido de izquierda, de centro o de derecha. Pero esa pregunta la vamos a contestar en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. José Alberto, preguntábamos, un cristiano que quiera participar en política como ciudadano, ¿debe hacer una campaña independiente? ¿Debe trabajar con un partido para conseguir los votos que ese partido le aporta, pero hay un problema de conciencia? ¿Cuál? Los postulados de cada partido, porque si tú vas a un partido de izquierda donde defienden el aborto, donde defienden el matrimonio homosexual, va en contra de nuestras convicciones. Sí, ahora mismo, bajo el contexto actual y bajo la sombrilla que la izquierda ha buscado para hacer su campaña política, yo estaría en contra de que un cristiano participe en la vida política de una nación bajo la sombrilla de un partido de izquierda. Fíjate cómo en Estados Unidos los cristianos se han ido del Partido Demócrata. En el pasado, cuando el Partido Demócrata no se había vuelto tan radical, teníamos muchos cristianos que participaban con el Partido Demócrata en política y otros lo hacían con el Partido Republicano. Pero bajo el contexto actual de radicalización de la izquierda, yo no le recomiendo al creyente participar en la vida política de una nación bajo la sombrilla de un partido de izquierda. Sí le recomendaría, si quiere participar en política, como el sistema prácticamente te empuja hacia un partido político, que ingrese a un partido de derecha, que en el partido de derecha se respetan las convicciones a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la libertad que tenemos los padres, a favor de la libertad económica, a favor del Estado pequeño, a favor de pocas cargas impositivas y ideas que un cristiano encaja perfectamente con ellas. Lo que nunca voy a recomendar, y quiero aprovechar esta participación para decirlo, es a grupos de creyentes que sueñan con formar un partido cristiano para cristianizar la nación. Las naciones no pueden ser cristianizadas. Quien tiene el llamado de... Por los partidos. Por los partidos. Sí. Quien tiene el llamado de predicar la palabra de Dios, que es la que transforma individuos y naciones, es la iglesia. Es la iglesia a través de la predicación, la llamada a exponer a la nación a la palabra de Dios para que esa nación cambie. Pero un sistema político no va a cambiar la nación. Y se ha demostrado en otros países que los partidos cristianos o los partidos de orientación cristiana son un fracaso. En los sistemas parlamentarios, los partidos cristianos alcanzan una representación mínima en el Parlamento porque solo votan por ellos los cristianos. Los que no son cristianos no se sienten representados por esos partidos. Entonces entiendo más fructífero que aquellos cristianos llamados a participar en política puedan ingresar a un partido de derecha, conservador, y desde ese partido pueden trabajar su base cristiana de votantes y también una base de votantes que no es cristiana, pero que sí rechaza el aborto, rechaza el matrimonio entre personas de un mismo sexo, aprueba y apoya que los padres sean los que eduquen con libertad a sus hijos. Está hablando de que ingresen a un partido, pero es importante también decir que hay
lugares donde quizás no haya un partido que los represente, en ese caso que funden su partido. Pero que funden un partido. Exacto. Que funden un partido que no necesariamente tiene que ser ni debe ser un partido cristiano, sino un partido que defiende tales y tales y tales valores. Y que sea abierto a personas que no son Porque cristianas. en definitiva el gobierno no va a ser ser un gobierno de y para cristianos. El gobierno tiene que ser un gobierno para todos los de la nación, incluyendo aquellos que ni siquiera crean en el cristianismo. José Alberto, a la luz de esos principios que tú dices, a la hora entonces de votar en nuestro país, República Dominicana, hay partidos mayoritarios. Debemos evaluar entonces lo que sustenta cada uno de esos partidos también para a la hora de nosotros ejercer el voto, independientemente de nuestras simpatías, para ser guiados por esos principios bíblicos. El caso de la República Dominicana es muy particular, porque contrario a otros países de América Latina con culturas políticas más avanzadas, los campos están delineados entre la derecha y la izquierda. En República Dominicana no. En República Dominicana los principales partidos son de orientación izquierdista y los partidos de derecha, que son partidos pequeños, hemos visto cómo se han aliado a los diferentes partidos de izquierda. Un grupo se alía al partido A, otro grupo al partido B, otro grupo al partido C. Y eso crea confusión en el votante. Entonces, ¿qué yo le recomiendo al votante cristiano de República Dominicana? Evaluar las creencias y convicciones de cada candidato presidencial, de cada candidato a senador y de cada candidato a diputado. Y dependiendo de las creencias de cada candidato y de las posiciones públicas que ese candidato ha exhibido cuando le ha tocado fijar posición pública sobre temas relativos a la vida, a la familia, a la crianza, a la educación de los hijos, entonces usted orientar su voto hacia ese candidato, pero nunca hacia un partido. En el caso particular de la República Dominicana, yo no estoy de acuerdo con que un cristiano sea partidista, porque lamentablemente no hay un partido que represente de una forma, o sea, los hay, pero no hay un partido mayoritario que represente en su totalidad ideas cristianas. Aunque sí, en cada partido del sistema hay muy buenos políticos y muy buenos candidatos con convicciones que se acercan al cristianismo. Entonces, lo que les recomiendo al votante dominicano es que evalúe candidatos, pero que nunca pliegue su lealtad hacia un partido. Ahora vienen en nuestro país, Tony, elecciones congresionales. ¿Cómo nosotros, como votantes, ahora estoy hablando, sabemos lo que creen los candidatos que nos representan en nuestra circunscripción, por ejemplo? Ok, eso es importante. Yo creo que un creyente maduro debe ser una persona informada. Y en una iglesia madura, el pastor de la iglesia debe enseñar y debe promover que los creyentes sean personas informadas. El mismo informadas pastor, con la palabra de Dios. No, informadas en sentido general. Es decir, una persona que esté al día del mundo, de las noticias. No estoy hablando de un analista político de alto vuelo, estoy hablando de una persona que lea los periódicos y que se informe, ¿verdad? Porque esta es nuestra nación, esta es nuestra patria. Tú lo dices, que lea los periódicos y se informe para aplicar los principios de la palabra de Dios que predica a la realidad social que estamos viviendo. Para el momento de buscar los candidatos que tiene que buscar, para el momento de evaluar el gobierno que nos está presidiendo en este momento. Nosotros tenemos que estar informados. El pastor no puede vivir en una burbuja. En eso estamos claros. Mi punto es el siguiente. Sí. Él está informado, pero él predica la palabra de Dios desde el púlpito. Sí. ¿Está informado para qué? Es mi pregunta. Bueno, está informado, él debe estar informado porque la palabra de Dios se predica siempre en un contexto cultural. Si tú coges las cartas del apóstol Pablo también, se predican en un contexto cultural. Pablo apelaba a los poetas de Creta, Pablo apelaba a los atenienses, al Dios no conocido. Es decir, el evangelio se predica no en un vacío, se predica en una cultura. Y el pastor tiene que estar informado de la cultura que le rodea. Y mañana esa persona es la que podría aconsejar a un creyente que le dice, yo voy a votar por fulano, y ese pastor le puede decir, mijo, mira, tú tienes libertad para votar, pero recuerda que esa persona está promoviendo el aborto, está en contra a favor del matrimonio homosexual, favorece la ideología de género. ¿Tú crees que realmente ese es el candidato que te conviene votar? Si un pastor no está informado, no puede dar ese tipo de consejos. Ahora,
El creyente debe ser una persona informada. La información es poder. Eso es lo que a nosotros nos permite. Ahora, reconociendo que estamos en una nación donde una gran cantidad de creyentes no están informados. Por ejemplo, en el Grupo Acción Cristiana, nosotros estamos trabajando en una plataforma digital de orientación del voto evangélico. ¿Qué significa eso, Tony? Es una plataforma digital, una página web, donde las personas cristianas van a poder accesar y van a poder ver una evaluación que estamos haciendo de algunos candidatos. No vamos a poder cubrir, todas las provincias de la República Dominicana, pero sí vamos a cubrir las demarcaciones principales, las provincias principales, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago, etc. Y ahí vamos a hacer un análisis de los candidatos a la presidencia y los candidatos a legisladores. No lo vamos a hacer con las elecciones municipales porque no vamos a llegar a tiempo. Pero la idea es, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que yo como creyente me interesa saber de un candidato? ¿Esta persona apoya la vida? Y tiene un checkmark, el nombre es Provida. ¿Esta persona apoya la ideología de género o no? Un checkmark. ¿Esta persona, por ejemplo, ha votado, si es un legislador, en favor de la vida? O sea, criterios que le permitan al creyente ver si es un candidato que realmente cree en los valores que nosotros creemos. Entonces, ese creyente, si está informado de esa manera, puede ir con tranquilidad y votar por ese candidato. Pero si tú ves que un candidato, por más atractivo, por más carismático que sea, por más lindo que sea su discurso, es una persona que está en contra de la vida, que apruebe el aborto, en otras palabras, que está en favor de la ideología de género en las escuelas, o que ha tenido casos de corrupción que han sido evidentes o alguna condena de corrupción, ¿puedo yo como creyente votar libremente por ese candidato? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Y esa es la idea. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos cumplir, digamos, con lo que entendemos que es el llamado nuestro a la luz de estas elecciones, contribuyendo con eso al proceso electoral de manera de ayudar a los creyentes. Porque siempre lo he dicho y lo repito aquí, los creyentes de esta nación somos ya cerca de 2 millones de personas y tenemos la posibilidad de nosotros poder lograr empujar los mejores hombres a los puestos directivos de la República Dominicana. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el creyente, lamentablemente, y esto lo he dicho aquí antes y lo voy a repetir, es un tonto útil de los políticos en la República Dominicana. Lo manejan, lo larigonean, no le importa andar con un candidato que está en contra de todos los principios de la palabra de Dios, una persona que está en favor del aborto, que está en favor de la ideología de género, que a lo mejor es un individuo confeso corrupto y sin embargo no tiene ningún problema en andar con esa persona. Porque se hace por conveniencia, porque buscando el beneficio que me va a dar ese candidato. Por eso decía exactamente que el cristiano de la República Dominicana no debe ser partidista ni enfocarse en un partido, sino en candidatos y evaluar a todos los candidatos y olvidarse de simpatías partidarias, porque en todos los partidos hay personas que no nos representan, pero sí hay personas que nos representan. Entonces, pero esas personas en esos partidos, aunque nos representen, es poco lo que pueden hacer ante las directrices que le da el partido en el área congresional o si desempeñan algún ministerio público. Bueno, no necesariamente. Hemos visto que en el tema del aborto, a pesar de existir una línea partidaria a favor del aborto en el partido de gobierno, prácticamente la mitad de los legisladores de ese partido votó a favor de la vida, desoyendo líneas partidarias. En otro partido que es abiertamente partidario a favor del aborto e incluso funciona en este país como una sucursal de esos grandes intereses, hemos visto cómo legisladores, una minoría, pero legisladores al fin, 5 o 6, han levantado su mano a favor de la vida, desoyendo líneas partidarias. ¿Por qué? Porque en temas como estos, tan sensibles, se desoyen líneas partidarias. Ellos mismos te lo dicen. Yo no puedo levantar mi mano para que se autorice el asesinato de bebés en el vientre materno, independientemente de lo que mi partido crea. ¿Por qué? Porque quien vota es el legislador, no el partido. Entonces, es importante que el récord de cada candidato, sí, de cada diputado, de cada senador, sobre todo si son personas que están aspirando a reelegirse, de cada candidato presidencial,
sea evaluado por los creyentes y que los creyentes seamos tan firmes en nuestra posición durante la campaña electoral que obliguemos a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre este tema. Muchas veces se pronuncian y a la hora de llegar al poder no lo cumplen, José Alberto. Es cierto, tenemos el caso, por ejemplo, del actual presidente, que en su primera campaña, en el año 2012, dijo que nunca iba a aprobar leyes favorables al aborto, y cuando le tocó decidir sobre el tema, observó el Código Penal y lo observó en una segunda ocasión para que se despenalizara el aborto. Sin embargo, tenemos el caso de otros candidatos que no se pronuncian sobre el tema, evaden contestar preguntas, otros dicen que es un tema muy controversial y que como hay partes en conflicto van a poner a las partes de acuerdo, otros sí se han pronunciado a favor de la vida, no necesariamente podemos decir que son pro vida, pero cuando le ha tocado aprobar leyes favorables a la vida o favorables al aborto, han decidido por la vida. Tenemos el caso de nuestra Constitución actual. La Constitución del año 2010 es una Constitución abiertamente pro vida. En su artículo 37 dice claramente que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Somos de los pocos países en el mundo, quizás el único país en el mundo, que define la vida como inviolable desde la concepción. Somos el único país en el mundo que tiene un artículo dedicado a la exclusividad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Incluso también tenemos una Constitución que en su artículo 63 dice que la familia es la responsable de la educación de los hijos. Entonces, tenemos una Constitución claramente favorable a la vida, favorable a la familia, al diseño de Dios para la familia, que fue aprobada por una serie de políticos en el año 2010. Entonces, en República Dominicana tenemos políticos que aprobaron leyes favorables a nuestros intereses. Entonces, esos políticos hay que evaluar y verificar si 9 años después o 10 años después su pensamiento sigue siendo consistente con actuaciones que tuvieron hace 10 años. Esos intentos, a pesar de haber dicho, aprobado esa Constitución con reglamentos como la educación sexual que se quiso introducir en las escuelas, ¿no es violatoria de la Constitución? Abiertamente violatoria. ¿Y cómo tratan de introducirlo entonces? Jurídicamente, ¿sobre qué basa? Bueno, esa es una de las estrategias de la ideología de género. La ideología de género tiene como estrategia pisotear el ordenamiento jurídico de un país. O sea, no respeta la Constitución. Si no lo logran, entonces buscan hacerlo a través de convenciones internacionales. Aprovechan esas convenciones internacionales, auspiciadas por la ONU, auspiciadas por la OEA, donde diplomáticos inexpertos de la República Dominicana firman cualquier cosa y después dicen que el país se comprometió a X o Y compromiso. La República Dominicana, para que un tratado internacional sea vigente, tiene que ser aprobado por el Tribunal Constitucional y luego por el Congreso de la República. Pero muchas veces, sin aprobación del Tribunal Constitucional o sin aprobación del Congreso, pretenden implementarlo, como el caso de la Orden Departamental 33, 2019. Esa orden departamental que no está sustentada en ningún texto constitucional. Explica lo que era esa orden para que los que no la conocen. Esa orden departamental que introduce la ideología de género en el sistema educativo dominicano no está avalada por ningún texto constitucional ni ningún tratado internacional, a pesar de la oposición firme que hicieron las iglesias o que hicimos grupos de padres, está siendo implementada por el Estado Dominicano. Se organizan charlas de educación sexual en escuelas públicas de la República Dominicana, peor aún, a cargo de personas que no son profesionales, ni de la psicología, ni de la sexología, ni de ningún área vinculada a la educación sexual. ¿Y quién imparte en esa clase entonces? Cualquier persona que haya hecho un diplomado de educación sexual de 3 o 4 meses y ya esa persona pretende tener un título que la avale como educadora sexual y el Estado Dominicano lo permite en el sistema educativo nacional. Tony, hay un punto que tú tratabas hace un momento que yo quiero clarificar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los pastores, los líderes están llamados a predicar esa palabra que nos hace sabios para salvación, que es inspirada por Dios, que nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra, de manera que los cristianos, los hermanos, en las diferentes áreas donde estén, brillen y sean sal y luz en la tierra. Cuando haya temas como se quiera modificar la Constitución, como el aborto y aspectos así que son antibíblicos, debemos predicar en contra de eso. Debemos orientar a nuestros hermanos, pero y yo sé que tú estás claro en eso y lo crees, pero no quiero que haya una confusión de nadie en función de lo que tú dijiste. Estamos llamados a predicar esa palabra, a instruir al pueblo de Dios para que ellos
cuando salgan a la sociedad, en los diferentes lugares, familia, trabajo, puedan hacer su función como cristianos. A la hora de votar puedan tomar todos estos principios que hemos visto aquí en las Escrituras para saber qué candidato escoger. Y es muy buena la labor que ustedes están haciendo en Acción Cristiana, y quiero exhortarte a que lo sigan haciendo, orientando ustedes como un movimiento, se puede decir así, sí, sí, al pueblo, a las personas, a los cristianos, en todos esos principios, de manera que nuestra Constitución no sea violada, se ha evitado que sea violada en muchos aspectos, y que se introduzcan corrientes de pensamiento que son completamente opuestas a los principios de la palabra de Dios. Nos queda un minuto. Yo te voy a dar 30 segundos para que tú, si tienes alguna idea que formular, y a José Alberto también. Yo diría que, como el tema ha sido el cristianismo de izquierda o derecha, repetir un concepto que desde el principio. El cristiano, su alianza principal y primordial es con Dios, con la palabra de Dios y con la cosmovisión cristiana de la vida. Lo de derecha o izquierda son conceptos muy cambiantes, y nosotros los creyentes no podemos hacer alianzas eternas con ningún movimiento humano. Tenemos que mantenernos, nuestras alianzas principales es con la palabra de Dios. Y en ese sentido, decir que primeramente debemos obedecer a Dios, y nosotros manifestar, ¿verdad?, si tenemos inclinaciones políticas, ir al partido que represente mejor los valores de la Escritura. Digo mejor porque ningún partido lo va a representar de manera perfecta. José Alberto. Dios ha sido claro en su palabra, y la palabra de Dios no es una religión, es una cosmovisión. El cristianismo es una forma de ver el mundo, es como Dios ve el mundo, y Dios ve la política de la forma en que Él lo ha enseñado en su palabra. Y el cristiano debe actuar en consecuencia con la revelación divina, no con los postulados de un partido determinado. Gracias por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes por acompañarnos en su programa Entendiendo los Tiempos.